Hola amigos, damas y caballeros. Tenía muchísimas ganas de hablar de nuestros héroes, de nuestros conquistadores, de nuestros adelantados. Hoy les voy a contar, pues, mire, si este personaje fuese de otro país, tendría 50.000 películas, 48.000 series y todo lo que ustedes quieran. Es algo espectacular. Sí, les voy a hablar de tiempos de nuestros grandes exploradores y conquistadores, y les voy a hablar concretamente de Cabeza de Vaca. Álvarez Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, yo lo he titulado Cabeza de Vaca, náufrago, explorador y conquistador español. Y voy a leer porque es una novela. Una novela. ¿Quién fue el conquistador español Cabeza de Vaca? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca fue un conquistador español que sobrevivió a una expedición fallida y vivió entre los nativos americanos nativos americanos durante años. Hernán Cortés, el conquistador, detalles de la conquista española de América, ¿por qué es conocido Núñez de Balboa? Conquistador, Cabeza de Vaca. La historia de la conquista de América está llena de personajes fascinantes que marcaron un antes y un después en la relación entre Europa y el Nuevo Mundo. Uno de estos personajes destacados es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un conquistador español cuyas experiencias y relatos han dejado huella en la historia. Huella es una auténtica película, una auténtica novela. Es una película de aventuras, pero real. Nacimiento y orígenes. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca nació en Jerez de la Frontera, España, 1490, en el 1490. Desde joven mostró un gran interés por el mar y la exploración, lo que le llevó a unirse a la expedición de Pánfilo de Narváez en 1527, cuyo objetivo era colonizar Florida, es decir, repoblar Florida. ¿Repoblarla de qué? De nativos que ya sabían cultivar, que sabían ganadería. Repoblarlo, ya está. Ir repoblando hacia arriba. Sin embargo, la expedición de Narváez fue un fracaso total. Los colonizadores españoles, que eran todos, nativos incluidos, todos erais españoles, fueron atacados por los nativos americanos y naufragaron en las costas de Texas. Cabeza de Vaca y un grupo reducido de hombres lograron sobrevivir y se vieron obligados a vivir entre los nativos americanos, en este caso ya norteamericanos, porque los que estaban en Texas no eran los mismos ni parecidos a los que había en México, ni parecidos. Solo tenían una cosa en común con estos, que estos no eran caníbales, porque si no, no conoceríamos la historia de Cabeza de Vaca, se lo hubieran comido. Y un grupo reducido de hombres lograron sobrevivir y se vieron obligados a vivir entre los nativos americanos durante varios años. Modo de vida americano. Estos de la academia no se queda la historia. Durante su tiempo viviendo entre los nativos americanos, Cabeza de Vaca aprendió sus costumbres, idioma y modo de vida. Se convirtió en un curandero y adquirió reputación de tener poderes curativos, lo que le permitió ganarse el respeto de las tribus con las que convivía. Después de varios años, el conquistador y sus compañeros decidieron emprender un viaje a pie hacia el sur, hacia la Nueva España, lo que hoy en día es México, bueno, lo que queda de la Nueva España.
a pie hacia el sur con la esperanza de encontrar a otros españoles o a una ruta de regreso a la civilización. La civilización estaba ¿dónde? En México. Durante su travesía, en lo que hoy en día es México, en el virreinato de la Nueva España. Durante su travesía atravesaron territorios desconocidos y enfrentaron numerosos desafíos como la escasez de alimentos y los ataques de nativos hostiles. La vida de Cabeza de Vaca es algo apasionante. Finalmente, en 1536, Cabeza de Vaca y sus compañeros lograron llegar a la ciudad de Culiacán, en México, donde se encontraron con otros españoles y pudieron regresar a la sociedad española. Conquista de América. Bueno, que sepan que durante todo ese trayecto Cabeza de Vaca fue documentando todo lo que veía, todo lo que iba descubriendo, porque allí él fue el primero en pisar esas tierras, el primero europeo en pisar esas tierras. Él también se dio cuenta que con los primeros que tomó contacto, Cabeza de Vaca fue con españoles malos, con españoles de allá y de acá malos, que esclavizaban a los indígenas. Y Cabeza de Vaca se lo dijo. De hecho, él estuvo a punto de ser esclavizado, porque iba vestido igual como un nativo. Porque ya después de tanto tiempo, él ya iba vestido como un nativo. Se comportaba como un nativo, iba vestido igual como un nativo y nada. Y se acercó muy despacito, con mucho cuidado. Llevaba la cruz y les habló en español y dijo: oye, que yo soy un náufrago, yo soy español, soy de Jerez de la Frontera, bueno, soy de la península y llevo pues tantos años aquí porque naufragamos. Y querían apresar a los indios, a los nativos. Entonces él avisó a los nativos que no se acercaran a esos hombres porque esos hombres eran hombres malos, que se fueran a sus casas, y él los protegió. Que se fueran a sus casas, que se hicieran una cruz, que pusieran una cruz en su poblado, y que cuando fueran, que dijeran que eran españoles, que eran cristianos, y que ya no los iban a tocar. Qué malos éramos. La vuelta del conquistador. El regreso de Cabeza de Vaca a la civilización causó un gran revuelo en la época. Sus experiencias y relatos, su vida entre los nativos americanos despertaron un gran interés en España y en el resto de Europa. Porque él sí que podía contar en primera persona cómo era, pues, una inmersión total en el mundo nativo. Porque se tiró 10 años y pico con ellos, vagando de unas partes a otras, pues donde iban buscando comida, porque eran cazadores recolectores. Sin embargo, en la Nueva España los nativos sabían cultivar, sabían de ganadería, iban a caballo, tenían sus asnos, tenían de todo. Qué mal tratamos a la Nueva España. La Nueva España, para los que no sepan, es lo que queda de México. Pero en aquella época la Nueva España pues abarcaba pues desde Utah, bueno, todo lo que había en América del Norte, todo dependía del virreinato de la Nueva España, del actual México. Filipinas también, China también. ¿Cuánto ganasteis, cuando os independizasteis? ¿Cómo os tomaron el pelo, Virgen Santa? Ay, señor. Pues bueno, en 1542 publicó su obra Naufragios, donde narraba sus vivencias y reflexiones durante su tiempo como náufrago y curandero ante tribus indígenas. Claro, este hombre
que de bien pequeñito, pues era todo un aventurero y un guerrero, como todos los españoles de la época, sabían manejar la espada como nadie, sabían manejar las armas y, por supuesto, eran cultos, sabían leer, sabían escribir y tenían idea, pues digamos que de primeros auxilios, por decirlo de alguna manera. Sabían curar enfermedades que ellos no sabían curar. Naufragio es considerada una de las primeras obras literarias de la conquista de América y ha sido estudiada y analizada desde diferentes perspectivas, no solo por España ni por Hispanoamérica, sino por Europa y por todo el mundo que se interese, por todos los historiadores e investigadores que se interesen por el descubrimiento de América y por el hispanismo. El autor describe, es decir, el autor es Cabeza de Vaca. El autor describe en detalle la vida de los nativos americanos, sus costumbres, creencias y formas de organización social. Además, critica abiertamente las prácticas de los conquistadores españoles, los garbanzos negros. En todas partes hay garbanzos negros o manzanas podridas. Y claro que nosotros teníamos también España, en toda la gente que fue, pues la mayoría, la inmensa mayoría, eran buenos, pero había siempre un garbanzo negro, que es algo que se agarran estos. Pero mirad cómo funcionaba. Además, critica evidentemente las prácticas de los conquistadores españoles y aboga por un trato más justo hacia los indígenas. Claro, él vio como otros conquistadores españoles, otros adelantados españoles, hacían su agosto comerciando con la esclavitud de los nativos. Y cosa que no podían hacer, porque entre otras cosas eran tan españoles como lo podía ser el propio conquistador. De hecho, ¿por qué España conquistó el Imperio Mexica? Hernán Cortés conquistó el Imperio Mexica así, tan rápidamente. Por dos factores muy importantes. El más importante es porque detrás de él tenía entre 200, según cada vez se van conociendo más cosas, entre 200 y 300 mil soldados guerreros nativos, españoles ellos, bautizados y españoles. Y las 3, 4 ciudades mexicas, las que controlaba ese imperio caníbal, que gobernaba Moctezuma de hecho quería venir a España y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Pues porque había, pues como en todas las historias estas de poder, pues había otro Moctezuma, un primo de él o no sé qué, o un pariente de él, que no estaba conforme en que tuviera tratos con los españoles. De hecho, lo mataron los propios mexicas, de una pedrada. De una pedrada. Que Moctezuma hubiera seguido gobernando, hubiera seguido siendo el virrey junto a Hernán Cortés, pero seguramente Moctezuma, a Hernán Cortés lo hubiera mandado a otra parte, que hubiera ido explorando por ahí, hubiera seguido gobernando, pero junto con otras personas de la península, pues a los mexicas. Hubiera sido el emperador de los mexicas. De hecho, en España hay 2 estatuas de 2 emperadores. Y España, que se sepa, solo ha tenido un rey emperador, Carlos I. ¿Cuáles son los otros 2 emperadores? Pues el Inca Atahualpa y Moctezuma.
hasta, no sé si en la actualidad existirá, pero hasta no hace muchos años, en las dos esquinas del Palacio Real, arriba, estaba un emperador y el otro. Porque todos los reyes que ha habido en España no caben las estatuas, no caben. Así que están repartidas por todo Madrid, por toda la capital de España y por varias capitales de España. Por varios palacios, por varias plazas. Porque la idea es que todo lo que hay rodeando en los tejados del Palacio Real, pero no cabe. Sencillamente no caben. Hay tantos que no caben. Porque claro, cuando se construyó el Palacio Real, se hizo para impresionar. Y tanto que impresiona. Y tanto que impresiona. Ahora lo están descubriendo los influencers norteamericanos. Están así. Así. Simplemente dicen que no tienen comparación, que ellos han estado en Versalles, que han estado aquí, que han estado allá, pero que no hay nada que se le parezca, que se le pueda comparar, ni la Casa Blanca, ni mucho menos a eso. Que qué grande. Y te empieza a decir que tiene 3000 y pico habitaciones, y empiezan a sacarte aquello, y tú ves tanta ostentación, tanta riqueza, tanto poderío. ¿Por qué tenía 3000? Porque desde allí se controlaba el mayor imperio que había en la época, el primer imperio global. Y entonces cuando se diseñó, cuando hicieron que es el palacio más grande de, de- no sé si el primero o el segundo más grande, es tan grande que los reyes de España no viven ahí, porque hay una famosísima frase de el abuelo de su majestad, don Felipe VI, que él cuando era niño, cuando vivía allí, recuerda que nunca le llegaba como el palacio es tan grande, pues dice que la sopa siempre le llegaba fría, que la comida siempre le llegaba fría. De hecho, las cocinas del palacio se pueden visitar y hay de todo, tiene hasta su propia farmacia. ¿Por qué era tan grande? Pues porque allí, aparte de la familia real, la corte, es decir, los cortesanos, también estaba pues el válido, que sería lo que es el presidente del gobierno y toda la infraestructura del imperio. Del imperio. Del imperio. Y lo construyeron los mejores arquitectos de la época. No repararon en gastos, ni repararon en dinero, ni repararon en nada. En nada. Los mejores pintores de la época, los mejores tapiceros de la época, y nada. Yo escuchaba ayer a un influencer, a un youtuber influencer que tiene, creo que son 40 millones de seguidores, que el hombre es que se queda sin palabras, simplemente se va quedando sin palabras. Sobre las dimensiones de aquello, de lo gigantesco que es aquello. De lo gigantesco que es aquello, de lo bien conservado que está, de lo bien cuidado que está. Y también se extraña que los reyes no vivan ahí. Con lo bonito que es, dice el hombre, con lo bonito que es y con lo maravilloso que es. Se pregunta si el presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca, que también es incómoda, y también dice, pero esto que es muchísimo más grande que la Casa Blanca, pues podría vivir aquí, sería más bonito. También es que le puse subtítulos para poderlo entender. Y también decía que que el rey de España era tremendamente cercano. Y te enseñaba también, pues, cómo el rey, pues, imaginaos vosotros que estáis fotografiando, que sois turistas y que estáis pasando de por ahí,
y que te pare un coche, te baja el rey y se acerca y te da la mano. Y dice, eso un presidente de Estados Unidos no lo hace, el rey de Inglaterra tampoco, la reina de Inglaterra tampoco, ningún rey lo hace, solo hace el rey español. Dice, esa es la cercanía. Al pueblo, que está allí, está allí, está allí. Pues nada, pues este hombre decía que lo mismo que digo yo, porque no se adapta a una parte del Palacio Real sin dañarlo, y se preocupa mucho, este influencer, se preocupa mucho de no estropearlo, pero que se adapte y que el rey debería de estar allí, que se actualice todo, que se adapte todo para la vida, para la vida del monarca allí dentro. Y también dice lo mismo que yo, coño, yo me quedé asombrado. Decía, puede tener su Camp David donde vive, y les explica a los norteamericanos que él vive en el palacio de Sarsuela Palace, o complejo Sarsuela Palace Complex, o algo así. Pero el subtítulo decía clarísimamente, complejo del palacio de la Zarzuela. También dice otra cosa que sería muy bonito, pues lo mismo que él vio en el Reino Unido, en Buckingham Palace, y en los palacios que visitó donde estaba el rey. A la Guardia Real allí, el cambio de guardia, cuando está el rey bien hecho. Y te iba pasando enlaces de la visita de Obama, de la visita de Biden, de la visita de este, de la visita del otro, de la visita del otro, y de otros mandatarios. Bueno, es una pasada, dura un montón, lo que no sé quién es. Pues nada, pues eso, que pues el virreinato de la Nueva España, pues se hacía muchísima más ostentación que en España, que en la propia, solo en España, que en la península ibérica, muchísima más ostentación. Organización social. A ver, empiezo el párrafo. El autor describe en detalle, es decir, Cabeza de Vaca, describe en detalle la vida de los nativos americanos, sus costumbres, creencias y formas de organización social. Además, critica abiertamente la práctica de los conquistadores españoles y aboga por un trato más justo hacia los indígenas. Los denunció directamente, y como los denunció, pues fueron a por él. Fue una figura contravertida. La figura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia. Algunos lo consideran un pionero en la defensa de los derechos de los nativos americanos, mientras que otros lo ven como un oportunista que aprovechó su posición entre los indígenas para obtener beneficios personales. Pues obtuvo muy pocos. Lo que sí que estaba era tremendamente bien concienciado, y sabía perfectísimamente que Isabel la Católica, los reyes católicos, habían dicho que todos los que eran descubiertos automáticamente eran españoles, y todos tenían que ser bautizados y profesar la fe verdadera. ¿Cuál era la fe verdadera? ¿Y cuál es la fe verdadera para los cristianos? El cristianismo. Pues ya está, así de claro. Es que lo dejó meridianamente claro los reyes católicos, y en el testamento de la reina católica, de Isabel la Católica, aún lo dejó más claro. Así que nadie podía tener, los españoles no podíamos tener esclavos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, así de claro. Ni blancos, ni negros, ni indígenas, ni nada. Todos somos iguales y a los ojos de Dios. Todos somos creación de Dios, hijo de Dios. Leeros historia. De verdad, leeros el testamento de Isabel la Católica. Por eso la quieren hacer santa. Que cuando llegó Cristóbal Colón a España, con el barco cargado de indígenas, con taparrabos del Caribe,
con loros, con papagayos, con lo que habían encontrado por allí. La reina dijo, pero son hombres. ¿Qué hacen aquí? Que les quiten la cadena, que los laven, que los vistan como personas, porque son hijos de Dios, son españoles igual como tú. Y resulta que Colón ahora es español. Caramba, Virgen Santa, esta señora, si sabía cosas. Sin embargo, lo que no se puede negar es la importancia de su relato y su contribución al conocimiento de la historia y la cultura de los nativos americanos. Si vivió 10 años con ellos, o 12 o 15, porque exactamente se sabe, pero yo no me acuerdo, si no sale aquí. Cabeza de Vaca fue uno de los primeros en reconocer la diversidad y la riqueza de las culturas indígenas y abogar por un trato más humano hacia ellos. Bueno, estamos hablando de adelantados o conquistadores. Es el que más claro lo tenía, de que todos los indios, es decir, de todos los indígenas no eran iguales, que había diversidad de culturas, por ejemplo, en los que ellos habían convivido, no eran caníbales, no practicaban el canibalismo, pero estaban muchísimo más atrasados que los que ya habían sido conquistados y eran ya españoles igual como nosotros. Lo que pasa es que los garbanzos negros los seguían haciendo prisioneros, esclavizando. Es que los sobornos, eso lo habéis copiado muy bien todos. Eso es lo que mejor habéis aprendido, sobornar y la corrupción. Pero este lo denunció. Y lo denunció al rey, lo denunció a los que mandaban y lo mandaron para España. Álvaro Núñez de Vaca, biografía. Núñez, cabeza de Vaca, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Jerez de la Frontera, Cádiz, 1495, Sevilla, 1560. Descubridor, conquistador y adelantado, casi nada. La vida de Álvaro Núñez mantiene muchas zonas oscuras, comenzando por la pérdida de su partida de bautismo, lo que ha dado lugar a multitud de conjeturas. No obstante, se ha podido datar aproximadamente su fecha a base de un documento de 1509 sobre la Constitución de curatela, custodia sobre el menor Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por entonces de 14 años. Es que, señores, es para la historia, esto es un comentario, para la historia y para los investigadores es tremendamente difícil, aunque está documentada, es tremendamente, pues, quererlo saberlo todo sobre una persona de hace 500 años o 600 años. Es tremendamente difícil, complicado, el querer conocerlo todo. Si conocer a una persona en la actualidad es difícil, estando en vida, imagínense ustedes conocer a una persona de hace 500 años o 600 años. Hombre, si no te quieres inventar la historia. Mientras su lugar de nacimiento, asimismo objeto de numerosos interrogantes, sería, según se desprende de la susodicha documentación y de su propia obra de naufragios y comentarios, la de Jerez de la Frontera. Álvar Núñez aparece como miembro de un antiguo linaje de cristianos viejos con una gran importancia en el Jerez del momento. Los cristianos viejos eran los cristianos que habían hecho la Reconquista, no los que habían sido conquistados. Estoy hablando de la península ibérica. Por la línea paterna provendría de los Vera, apellido que curiosamente no usaba, siendo su padre Francisco de Vera, caballero de la Orden de Santiago y 24 de la ciudad jerezana, hijo a su vez de Pedro Vera Mendoza, un aragonés quien después de pasar a Castilla arraigó en Jerez, llegando a ser alcalde de Arcos y de Jimena, Cádiz, así como conquistador de las Islas Canarias. Pues este hombre, como ven ustedes, pues se conoce un montón de su vida. No era un cualquiera.
Así que esos que dicen que mandamos ahí a lo peor de lo peor, pues no, mandamos a lo mejor de lo mejor. Precisamente exactamente lo contrario que dicen los indigenistas. Respecto a su línea materna, Cabeza de Vaca era un apellido perfectamente establecido en la localidad jerezana y según la leyenda se lo otorgó Sancho de Navarra al pastor Martín Alhaja por haber señalado con el cráneo de una res el pasadizo por donde penetraron los cristianos para vencer a los árabes en la batalla de las Navas de Tolosa. Por eso, Álvar, Cabeza de Vaca, Núñez Cabeza de Vaca, pues, o Cabeza de Vaca, con Cabeza de Vaca todo el mundo sabe quién es, menos los ignorantes. En fin, pues, por eso es castellano viejo. Los castellanos viejos son los de arriba de Madrid, más arriba de Madrid, de León para arriba. Es decir, de Castilla la Vieja, para que nos entendamos. Los de la franja de nuestra edad, que nos entendamos. Los de Castilla la Vieja. Ahora no sé cómo se llama eso. No sé qué comunidad es. Castilla-León. ¿Castilla-León? No sé. Bueno, antes era Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Así se entendía mejor. Porque lo que es Castilla-La Mancha era la zona conquistada. Todo lo que es de Toledo para abajo, todo conquistado. Y de Madrid para abajo, todo conquistado. Es más, si se van al norte de España, es decir, ya más al norte ya no puedes subir, si te vas a Asturias, te vas a Cantabria, dicen que ellos son cristianos y los demás, tierra conquistada. Igual te lo dicen los vascos, pero como los vascos está el nacionalismo, pues entonces ahí entró Sabino Arana y la cagó. Y también te lo dicen los portugueses, los gallegos. Pero como también ha entrado el nacionalismo, pues entonces no lo dicen. Pero te vas al Principado de Asturias o te vas a Cantabria, ellos te dicen que ellos sí que son españoles puros, los demás no. Así de claro te lo dicen. Así que cuando tú vas presumiendo de que eres valencià y que hablas en valenciano y cosas de estas, bueno, yo no presumo, pero habrá gente que sí que presume. O te llega alguien diciendo, güey, que yo soy una comunidad histórica y no sé qué, y ellos te dicen, sí, que antes de que tú existieras ya estábamos nosotros aquí luchando. Que muy fuerte, es que la historia es tan tozuda. Respecto a su línea materna, Cabeza de Vaca era un apellido perfectamente establecido en la localidad jerezana y según la leyenda se le otorgó a Sancho de Navarra al pastor Martín Alhaja por haber señalado a con el cráneo de una res el pasadizo por donde penetraron los cristianos para vencer a los árabes en la batalla de Navas de Tolosa. Sí, mi pariente Sancho de Navarra, rey don Sancho Garcés. A mí es que me echaron cuando era muy jovencito, 18 añitos, me echaron de la catedral de Pamplona. Pamplona es la capital de Navarra. Y yo cuando vi la tumba allí que vi Sancho Garcés, empecé, tío. Me dijeron, por favor, sálgase. Yo es que soy Garcés. Y yo con de mí, soy Garcés, es mi tío. Lo que no sabían es que nosotros hicimos ese viaje porque yo he visto un documental en la televisión de un pueblo de Aragón donde vivían 3 personas y los 3 tenían apellido Garcés. Y en mi zona no había nadie que se llamara Garcés que no fuera de mi familia. Con el tiempo sé que en la provincia de Alicante hay una zona donde hay muchos garceses. Y el viaje que hicimos los amigos fue para encontrar a esas personas y precisamente a ese pueblo nos fuimos. ¿Qué cosa? Bueno, los Cabeza de Vaca jerezanos se entroncarían con los más significativos linajes de la zona, como los Núñez o los Zurita. Estos últimos con casa solariega
collación de San Juan de los Caballeros e incluso Beatriz, hermana de Teresa y por tanto tía de Álvar Núñez, casó con Pedro de Estopiñán, conquistador de Melilla y posteriormente gobernador y capitán general de Santo Domingo 1503. Señores, que esto para los árabes, para los marroquíes, es que eso era España. Eso era España, muchísimo antes de que se fundara Marruecos. Aquí se ha contado la historia de Marruecos. Aunque no llegó a tomar posesión de su cargo al fallecer en el momento del embarque. Vaya que mala suerte. Ya huérfano en 1505, Álvar aparece bajo la tutela de su tía Beatriz y gracias a la profunda amistad existente entre los Estopiñán y los duques de Medina Sidonia, es decir, esto es grandeza de España, entró al servicio de Estados Unidos, de estos últimos, dando muestras de su prudencia y habilidad en todas aquellas embajadas que le fueran encargadas. Por el abolengo y tradición conquistadora de su familia, partió como tesorero y alguacil mayor en la expedición de Pánfilo de Narváez, a quien el rey le había concedido toda la costa del Golfo de México. 5 naves y 600 soldados levaron anclas en 1527 desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, con intención de poblar las cercanías del río de las Palmas, actual Soto de la Marina, iniciando una larga y peligrosa singladura. Lo que iban a hacer los soldados era asegurar el territorio para que las personas, los colonos, repoblaran aquellas zonas. Después de un largo viaje que les llevó a Santo Domingo, Cuba e Isla de la Trinidad, un temporal les hizo recalar en la bahía de Tampa. ¡Qué idiota soy, Virgen Santa! Aquí la expedición, en contra del parecer de Cabeza de Vaca, se dividió. Las naves irían costeando el litoral rumbo a Pánuco, oeste del citado Golfo de México, hasta encontrar un puerto apropiado donde esperar al resto de los expedicionarios, lo cual no lograrían debiendo regresar a Tampa. Voy a tener que parar esto porque estoy muy tonto. Para transcurrido un año pasar definitivamente a México. Mientras tanto, el susodicho Narváez, con 300 hombres, incluido el jerezano, se abrió paso por tierra atravesando penosos manglares y pantanos hasta llegar a una aldea indígena llamada Apalache, cerca de Tallahassee. Ni idea dónde está Tallahassee. Pero siempre se ha dicho, o yo siempre he oído, que en un manglar te puedes encontrar todo tipo de fauna, pero ninguna buena. Ninguna buena. Acosados por los indios y dadas las numerosas bajas, decidió retornar a la costa fabricando 5 botes con los medios que les ofrecía la naturaleza. Navegaron penosamente por la costa del Golfo hasta arribar a una isla cerca de Galveston, que el propio Cabeza de Vaca bautizó como Malao, mala suerte. Mal ha dado. Lo que pasa es que está escrito en castellano antiguo. Narváez desapareció una noche tragado por el mar, mientras que los demás volvieron a penetrar en tierra firme, donde la desorientación, el hambre y el frío se cebaron en ellos, dejando únicamente a 15 supervivientes, incluidos el jerezano. ¿Qué se pensaban ustedes? Y me refiero a los españoles de España, de la península ibérica, y a los hermanos de Hispanoamérica. ¿Qué se pensaban? Que estos grandes exploradores
o adelantados y conquistadores no morían y no padecían, y tanto que padecían. Ser un héroe no es tan fácil. Y tener una vida así, esto deja a Indiana Jones, y yo, mira que soy un ferviente admirador de las 3 primeras películas de Indiana Jones, sobre todo la primera. La segunda está potable, la tercera ya flojea muchísimo y nada. Y después las otras ya no valen la pena. Ya directamente yo creo que ni las he visto. Es que no sé si hay otra, pero creo que sí. Pues esto deja a Indiana Jones y todas estas películas de aventuras y cosas, eso lo deja a la altura del betún. Si este fuese inglés o fuese francés, tendría 40.000 películas. Muy pronto fueron acusados por los indios, apresados por los indios. Acuérdense que aparte de ver mal, pues eso, muy pronto veo muy mal. Muy pronto fueron apresados por los indios, y aunque Álvar Núñez no tardó mucho en huir, cayó nuevamente en manos de otra tribu india, encontrándose allí 4 de sus antiguos compañeros de armada: Dorantes, Castillo, Maldonado y el negro Estabanico. Fíjense, no están hablando de desiguales, nada, compañeros. Igual que seas negro, blanco, que indígena, da igual, todos eran españoles. Porque España nunca ha diferenciado. Nosotros no somos racistas. Y quien diga lo contrario, miente. Alguno habrá, pero no somos racistas. ¿Cómo vamos a ser racistas nosotros si a nosotros nos ha conquistado todo Dios? Tenemos sangre de todas partes. Permaneciendo todos ellos 6 años como esclavos para ser considerados más tarde extraordinarios taumaturgos, es decir, que te curaban. Y como sabían un montón de cosas, que sabían interpretar las estrellas, sabían interpretar esto, sabían interpretar lo otro, sabían guiarse, siempre que supieran dónde estuvieran, pues los nativos norteamericanos que estaban en la edad de piedra, esos nativos estaban en la edad de piedra, dijeron: Virgen Santa, pero si tenemos aquí, bueno, que a Núñez, cabeza de vaca, no le dejaban solo ni a tiros. Los indígenas llegaron a atribuirles la virtud de hacer milagros, considerarlos hijos del sol, y de hecho consiguieron sorprendentes curaciones por medio de la oración y las hierbas medicinales. Y obviamente, pues los indígenas, estos que estaban en la edad de piedra, pues se pasaron al cristianismo inmediatamente. En 1534 lograron invadirse definitivamente, marchando siempre rumbo al oeste, cubiertos de pieles, con largas barbas y curtidos por el sol y el aire. Con frecuencia, comenta el descubridor, nos acompañaban de 3 o 4 mil personas, y como teníamos que soplar entre ellas y santificar sus comidas y bebidas, y darles permiso para hacer multitud de cosas, según venían a solicitarlo, fácil es comprender cuán grandes eran nuestras fatigas. Vamos, que para hacer cualquier cosa, estos indígenas, estas 4 o 5 mil personas que iban detrás de ellos, siguiéndoles a donde fueran, porque se pensaban que eran dioses, pues porque sabían tanto, tenían tanta sabiduría, pues, y eran tan buenas personas, pues iban detrás de ellos. Y entonces lo tenían que purificar todo, la comida, esto, aquello y lo otro. Y si tenían que, y todo el mundo, y los atendían a todos como buenos cristianos. El viaje duró unos 10 meses, atravesando la actual Texas y cercanías, cruzando el río Bravo por encima de su confluencia con el Pecos, hasta alcanzar lo que hoy es El Paso. Desde allí y de nuevo a través del río prosiguieron por Sonora hasta San Miguel de
Culiacán, culminando en México, donde partieron rumbo a España 1537 con un botín de oro y plata de 300.000 castellanos. Es que esto, como está traducido del castellano antiguo, pues... Pero yo no sé el botín de dónde lo conseguiría, la verdad, porque si venía de a pie, o lo llevaban los indios, los indígenas, o se los daría el virrey de Nuevo México para que lo trajera a España. Habían transcurrido 10 años desde que se comenzase ese alucinante y penoso viaje por el sur de los actuales Estados Unidos. A su llegada a España, Cabeza de Vaca dejó escritas sus peripecias e impresiones en su obra Naufragios, 1537-1590. Pronto, la corona volvió a requerir sus servicios, esta vez para continuar la conquista del Río de la Plata, la actual Argentina, Uruguay, Paraguay, punto de creciente interés por su papel de bastión entre los avances portugueses precedentes del Brasil. Aunque también pesaba el aliciente económico dado los rumores de una sierra de plata y del imperio de un rey blanco. Sin embargo, en aquellos momentos, en aquella época de la que estamos hablando, damas y caballeros, amigos todos, en aquella época los rumores salían: El Dorado, el Imperio de Plata, la Sierra de Plata, la ciudad perdida, de oro perdida, la ciudad de... Muchos historiadores, muchos investigadores piensan que era un aliciente para que los adelantados y esta gente fueran a buscar pues minería y fueran a buscar de todo y lo exploraron todo. Y lo exploraron, no había un agujero donde no se metía. Sin embargo, en aquellos momentos la situación rioplatense no podía ser más comprometida, pues la enfermedad estaba consumiendo irremediablemente a Pedro de Mendoza, primer adelantado de aquellas tierras. El 15 de abril de 1540 la corona confirmó la correspondiente capitulación con el jerezano, permitiéndole la conquista de las provincias del Río de la Plata, desde dicho río hasta el Mar del Sur, con más de 200 leguas desde donde termina la gobernación de Almagro hasta el estrecho de Magallanes, se cierran comillas. Así que los reyes se lo dejaron muy claro a Cabeza de Vaca cuáles eran las tierras que tenía que conquistar, que controlar y que dominar. Dicha cédula se complementa con otra fechada el 24 del mismo mes en que se le concedía el título de adelantado. En noviembre partió desde Cádiz la consiguiente expedición conformada por 3 navíos, 46 caballos y 400 hombres, entre los que destacaban algunos familiares del nuevo adelantado: Pedro Estopiñán, Cabeza de Vaca, y Alfonso Riquelme de Guzmán. No fueron lo peor de España, fue lo mejor de España. Lo mejor. Los presos estaban en las cárceles, en los penales, que eran agujeros. Y los presos más peligrosos iban a galeras. La vida de una persona condenada a galeras era de 3 años. A no ser que te sacaran, por lo que fuera. Pero ir a galeras era la muerte más cruel que podías tener. Galeras son los barcos que van a remos. ¿Habéis visto la película Ben-Hur? Pues eso.
La buena, la mala no, la que hizo Charlton Heston. Y Charlton Heston y creo que Sofía Loren, no, Charlton Heston seguro. Pues nada, pues las galeras eran unos barcos a remo que van muy bien para el Mediterráneo, pero no van bien para los océanos. Y van a remos. Sí, es verdad que llevan velas, pero van a remos. ¿Y quién maneja esos remos? Pues esclavos. Y cuando entran en batalla, depende de los esclavos, de los prisioneros, que eran asesinos, lo peor de lo peor, pues dependía ya del capitán. O se les encadenaba o se les quitaba las cadenas por si eran hundidos y que se pudieran salvar. Dependía de lo malos que eran y de lo contento que estuviera el capitán del rendimiento de los condenados a galeras. A remar, a remar, a remar, a remar y a remar. En noviembre partió desde Cádiz la consiguiente expedición conformada por 3 navíos, 46 caballos, 400 hombres, entre los que destacaban algunos familiares del nuevo adelantado, Pedro Estopiñán, Cabeza de Vaca y Alfonso Riquelme de Guzmán. El 29 de marzo de 1541 arriban a la isla de Santa Catalina, enterándose de los cambios acaecidos en tierra firme. A la muerte de Mendoza y de su teniente Juan de Ayolas era Domingo Martínez de Irala, futura pesadilla para los recién llegados, quien ostentaba el mandato. Futura pesadilla para los recién llegados. Pues se encontraron con otro garbanzo negro. Ya está. Precisamente había sido suya la decisión de abandonar Buenos Aires y refugiarse en Asunción, actual Paraguay, para liberarse de los ataques indígenas y a la vez estar más cerca de la supuesta serranía de La Plata. Después de un trayecto bastante penoso, atravesando ríos y tierras de los guaraníes, llegó Álvaro Núñez de Vaca a Asunción en los inicios de 1542, dando comienzo a una gestión que no obtendría el éxito esperado. Al contrario de lo que pensaba el nuevo adelantado, eran momentos de conquista y no tanto de gobierno, aunque Cabeza de Vaca efectuaría expediciones al oeste del río de Paraguay y al norte y al sur del Pilcomayo, culminando con un notable éxito, pero muy pronto la oficialidad militar, fiscal e incluso religiosa se sintió molesta dadas las medidas implantadas por el jerezano, las cuales, según sus palabras, les cortaba la libertad e independencia gozadas hasta el momento. No, Cabeza de Vaca simplemente cumplía lo que les decía el testamento de Isabel la Católica, que todos eran iguales, que todos los que eran conquistados eran españoles y que todos eran hijos de Dios. Simplemente aplicaba eso. Y como estos eran corruptos, pues no le venía bien. Y corruptos hay en todas partes. Muy pronto comenzaron las conspiraciones capitaneadas por Irala, en base a que el nuevo gobierno de Cabeza de Vaca era despótico, no compartiendo función con los oficiales reales. El veedor Cabrera era amigo de Irala. Se le había prohibido la tributación sobre los alimentos y la poligamía quedaba igualmente desterrada. Es decir, que allí, si eso lo hubieran hecho en España, hubieran sido directamente o mandados a galeras, porque los garbanzos negros eran muy duramente castigados, habitualmente con la pena de muerte. Y la poligamía en el cristianismo no está consentida. Y en aquella época muchísimo menos. ¿Qué pasaba? Que allí todos tenían 10 mujeres y 10 hombres. Porque tenían que tributar los alimentos. Si los producían los propios nativos y ellos mismos. ¿Por qué tenían que tributar? Como mucho tenían que tributar ¿a quién? Al rey, a ellos no. Quedaba igualmente desterrada la política desarrollada, era demasiado favorable para los indígenas.
Caramba, pues tan malos no éramos, porque protegíamos sobre todo a los indígenas. Cuando llegó allí un obispo, eh, inquisidor, fue el único indígena que se quemó en la hoguera. Las quejas de los adelantados, de los conquistadores, de los propios frailes, de las propias personas de la península ibérica que estaban allí, cuando llegaron las cartas a los reyes, llamaron al obispo y dijeron, ven para acá, que vamos a hablar, ven para acá, ven para acá. Pero tú, ¿quién eres para quemar a alguien? Estos, refiriéndose a los nativos, estos españoles no tienen conciencia, no tienen ni idea de el bien, el mal, de Dios, de esto, de aquello. Se les tiene que enseñar. Ya no se volvió a quemar a nadie. Y eso que España, la Inquisición, quemaba y un montón de cosas, y que muchos de ustedes dirán, pues en muchas ciudades están los museos de la Inquisición. Señores, todo falsificado y todo para que el respectivo ayuntamiento haga caja. Y eso sirve de lujo, de puta madre, lo estoy diciendo en valenciano, de puta madre, para que los indigenistas y los de la leyenda negra se ceden más con España. En Alemania, la Inquisición, o en Francia, o en Inglaterra, o en Holanda, la Inquisición mató más en una mañana que en España en toda su historia. Pero sin embargo, cuando tú buscas Inquisición, lo primero que te van a salir son cuadros de 2 o 3 que quemaron en la Plaza Mayor de Madrid o en cualquier plaza española. Ay, señor, la ignorancia. Y sobre todo, lo más importante, se había propuesto indefinidamente, se había pospuesto definitivamente la marcha hacia la Sierra de Plata bajo la excusa de que primero se debía elegir y asentar un buen punto de apoyo y comunicación con la península. Pues caramba, Cabeza de Vaca lo estaba haciendo bien. Quizás no, los que lo estaban haciendo mal eran los corruptos que estaban allí, con un montón de indígenas estupendas y de indígenas estupendos, que no pagaban tributos, que los cobraban ellos y que le decían al rey que no tenían dinero, que aquello no funcionaba. Y como Cabeza de Vaca eso lo vio, pues lo que querían era que se marchara como adelantado a eso, a explorar. Y bien lejos de ahí. Y el tío decía que antes de salir a explorar se tenía que asegurar dónde estaban. Es decir, consolidar su posición y cumplir las órdenes del rey, los mandatos del rey, que eso, 2 párrafos o 3 más arriba lo dice, tienes que controlar de aquí hasta allá, de allá hasta aquí, de allá hasta allá, porque abajo de Argentina, si mi memoria no me falla, o al ladito de Argentina está Brasil, y Brasil era de Portugal, y Portugal en aquella época, pues igual como había momentos de que estábamos muy juntitos, pues incluso estábamos juntos de todo, pues había momentos de que Portugal se comportaba contra el Imperio Español porque se creía capaz, pero no, sabían que no eran capaces. De hecho, Fernando el Católico estuvo a nada, porque lo pararon, a nada de conquistar y anexionarse Portugal. Portugal no hubiera existido. Estaría anexionado, sería España. Y varios reyes después estuvieron a punto de anexionarse, de invadir Portugal, una guerra de esas de la Edad Media,
y del Renacimiento y de hacerse con Portugal. Portugal. Portugal existe de milagro, pero como país. Pero claro, es que estaban tan emparentados y tan mezclados las dos familias reales. No se necesitó mucho más para que el descontento se extendiera, pues los españoles alegaban haber cruzado el Atlántico en busca de fama y riqueza, sobre todo después de que Hernando de Rivera, enviado por el adelantado al Chaco, volviera difundiendo legendarias noticias sobre las Amazonas y El Dorado. Es que tenían una imaginación tremenda. El Dorado. Aún hay gente que sigue buscando El Dorado. Y gente buscando a estas famosas Amazonas. Amazonas quiere decir mujeres guerreras a caballo. Pero si los caballos los llevamos los españoles. Los engañaban como a tontos. Y así, pues, más gente para meterse y buscar hasta debajo de las piedras. También después vino, o antes o después vino la fuente de la eterna juventud, es decir, lo que te daba la inmortalidad. Bueno, en fin. Ya digo que la historia es apasionante y cuando empiezas a leer estas cosas es espectacular. El 25 de abril de 1544 los asunceños se rebelaban al grito de ¡libertad!, amotinándose con los oficiales reales a la cabeza y algunos de los pobladores antiguos intervinientes en las luchas comuneras castellanas. Uy, 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 uy. Los comuneros de Castilla que habían sido ejecutados creo que por Carlos I, por el rey emperador. No tuvo piedad. Irala, así que los comuneros pues se marcharon a las Américas, los que se pudieron salvar se marcharon a América, o los que el rey no condenó, porque el rey tenía la mano muy larga, es decir, la mano del rey era inmensamente larga, llegaba a todas las partes del mundo, así que los dejó que se fueran ahí. Irala, que no había figurado ostensiblemente en estos acontecimientos, quedó como dueño de la situación y al no querer reconocerlo, Cabeza de Vaca fue encarcelado y aislado e incluso sufrió un intento de envenenamiento. Los corruptos querían deshacerse de la persona que cumplía con los mandatos de su señor, del señor de todos. ¿Quién era? El rey. Para entonces los amotinados habrían destruido todas las pruebas documentales en que se acreditaba la gestión del susodicho adelantado, mientras los oficiales reales se encargaban de recoger bajo presión todo tipo de declaraciones por parte del vecindario que resultaran perjudiciales. Señores, esto se llama desinformación y propaganda, lo mismo que pasa hoy en día. Si quieres ser neutro, pues pones una foto neutra y ya está. O un cuadro neutro y ya está. Si quieres influir de manera negativa, pues busca fotos o fotografías o cuadros negativos. Y si quieres que sea positivo, pues pones cuadros o fotografías que sean agradables a la vista y positivas. Yo muchas veces he buscado imágenes malas de fulano de tal o de eso, de este. Por ejemplo, de Obrador. Por ejemplo, de la presidenta de México. No he buscado imágenes buenas.
Pero es que buscando hasta las buenas, como me salen malas, tampoco hace falta, tampoco, me salen tan como son y tal como son, ya sus caras lo dicen todo, pues allá ellos. Quien no lo hiciera así se arriesgaba a la cárcel o a una buena tanda de azotes como le ocurrió a Cristóbal de Victoria durante natural de Medina del Campo. Finalmente el jerezano abandona definitivamente las Indias en 1545 a bordo de un barco, el comunero testigo de otro ensayo de envenenamiento neutralizado por la víctima a base de aceite y un pedazo de unicornio. ¡Unicornio! Los unicornios, que se sepan, no existen. Pero claro, eh, para que los adelantados, los conquistadores, se metieran en todas partes, pues hablaban de unicornios, de esto, de aquello, de otros. Cuando te empiezas a meterte en la historia de América, del descubrimiento de América, de los adelantados, te cuentan cada película espectacular. Después de sufrir una peligrosa tormenta y de que sus guardianes intentasen sin éxito retenerle en las Azores para que no llegase a España, Cabeza de Vaca lo hacía a fines del citado año. Nuevamente, la cárcel fue su destino inmediato, aunque se le concedió la libertad bajo fianza el 19 de abril de 1546, obligándosele a permanecer en la corte mientras durase el pleito, el cual se alargaría 8 años. Es que España estaba en guerra en Europa, estaba toda Europa contra España. Y nadie podía ganar a España. Y el rey tenía un buen vicio, los reyes de España tenían un buen vicio, que era estar muy informados, sobre todo de estas personas, de si eran justamente tratadas o injustamente tratadas. Así que tenía que permanecer en la corte. La corte estaba donde estaba el rey. Hombre, si el rey estaba en la guerra, en el campo de batalla, como Carlos I o Fernando Católico, no. Pero la corte estaba donde estaban los reyes. El fiscal del Consejo de Indias, Marcelo de Villalobos, igualmente jerezano, presentaría numerosos cargos contra él, en la línea argumental ya sabida, poniendo especial énfasis en su supuesta prepotencia porque yo soy señor de esta tierra, eso está entre comillas, y sobre todo su reacción ante la gente de guerra a pesar de su fatiga, que no le daría nada que él mismo no hubiera menester. El acusado presentaron como base de la defensa al texto que luego vería la luz precisamente como segunda parte de su obra escrita Comentarios, en el cual de forma cronológica explicaba su versión de los hechos, aunque para algunos historiográficos en el texto se reflejaría la mano de su escribano Pedro Hernández, hombre de toda confianza y testigo de los hechos. Y había amigos que le escribían los libros a los escritores. 7 años más tarde se dictó la respectiva sentencia condenándole al destierro permanente de las Indias, bajo pena de muerte, y a servir a su majestad durante 5 años en Orán, con armas y caballos bajo pena, esta vez de doblar el tiempo de condena. Sin embargo, sentencia semejante fue recurrida de inmediato, lo que obligó a una revisión de la cual se derivaría a una segunda y definitiva sentencia fechada en Valladolid el 23 de agosto de 1552, por la que se exoneraba del servicio en Orán, aunque se le mantenía fuera de las Indias. A partir de estos momentos poco más se podía decir de la vida del adelantado, quien pasó sus últimos
años en Sevilla y falleció en 1558 entre 1558 y 1564. Según algunas versiones, se había convertido en prior de un convento, mientras otras lo sitúan desempeñando un puesto de juez de la Real Audiencia de Sevilla, percibiendo además una significativa pensión de 2.000 ducados anuales. ¿Qué descubrió Álvar Núñez Cabeza de Vaca? Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un explorador español que realizó importantes descubrimientos en América del Norte. Durante su expedición, Cabeza de Vaca descubrió la región que hoy conocemos como Texas, así como también partes de Nuevo México y Arizona. Sus expediciones fueron fundamentales para el conocimiento europeo sobre el continente americano. Uno de los descubrimientos más significativos de Cabeza de Vaca fue el de las cataratas del Iguazú, ubicadas en la actual frontera entre Argentina y Brasil. Este impresionante incidente geográfico fue documentado por Cabeza de Vaca y su equipo, y su descripción de las cataratas es una de las primeras referencias europeas sobre este asombroso lugar. Una de las primeras, no, fue la primera. Además de sus descubrimientos geográficos, Cabeza de Vaca también fue uno de los primeros europeos en tener contacto con diversas tribus indígenas de América del Norte. Hombre, 10 años que estuvo por allí, acogido por unas, hecho prisionero por otras, esclavizado por otras, adoptado por otras y atacado por otras. Es decir, que vivía como un indígena de esa parte. Su experiencia con estas culturas nativas, así como la supervivencia en condiciones extremas, son también parte importante de su legado como explorador. Eso es lo que era un adelantado, un explorador. Exploración inicial y naufragio. La odisea de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Naufragó en una costa salvaje. Álvar Núñez de Vaca, Cabeza de Vaca, un explorador español del siglo XVI, desencadenó una de las odiseas más extraordinarias de la historia de la exploración. Lo dicho, que si esto lo hubiera hecho un inglés, un francés, un alemán, un norteamericano, Virgen Santa, las películas que habría de Núñez de Vaca, de Núñez Cabeza de Vaca, ¿cuántas películas habría? En España no, en España siempre son los mismos lo que hacen las películas, van 4 a verlas y ya está, y adiós, muy buenas. Después, y las paga, pues siempre subvencionadas por el Estado. Así funciona el cine español. Coño, tú no eres un buen director, no eres un buen productor, no eres un buen de esto, pues haz buenas películas y no tendrás que subvencionar a nadie. Por la misma regla de 3 que me subvencionen a mí el canal de YouTube, ¿no? Ay, señor. Después de naufragar en la costa de lo que hoy es Florida, en 1528, Cabeza de Vaca y sus compañeros sobrevivieron a duras penurias y se embarcaron en un viaje de exploración que los llevó a recorrer gran parte del sureste de lo que ahora es Estados Unidos, así como regiones de México y América del Sur. En su periplo, Cabeza de Vaca fue un testigo de la diversidad de culturas y costumbres, y sus experiencias quedaron plasmadas en su libro Naufragios y Comentarios, donde relata su asombroso viaje y los encuentros con diferentes tribus y comunidades indígenas. La gran suerte que tuvo es que no eran caníbales. Este relato brinda una visión única de la vida y costumbres de las poblaciones nativas, convirtiéndose en un documento histórico invaluable. Tan invaluable que este documento histórico pues está en todas las bibliotecas de todo el mundo, menos en las de algunas ciudades. No me voy a meter hoy con ningún país de Hispanoamérica, pero precisamente en los países hermanos es donde menos están estos.
en Estados Unidos tienen muchísimo interés de saber realmente cómo era eso. Por eso en las principales universidades, en todas las universidades de Estados Unidos, está cabeza de vaca. El relato de Cabeza de Vaca también ofrece una perspectiva fascinante sobre la adaptación y la supervivencia en entornos hostiles, lo que le convierte en un recurso invaluable para comprender las habilidades de la supervivencia y la resiliencia humana en condiciones extremas, que es objeto de estudio como un ser humano es capaz de pasar tanta penuria, tantos casos extremos y sobrevivir, adaptarse sin nada y adaptarse sin nada. Eso también se está estudiando. Se ha estudiado y se sigue estudiando. Es que, como decimos, flipan en colores. Bueno, en realidad flipamos todos en colores. Encuentros con las tribus nativas, impacto cultural y aprendizaje. Uno de los aspectos es que todo lo que envuelve a Cabeza de Vaca, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, todo es interesante. Todo es interesante, todo es importante. Uno de los aspectos más destacados del viaje de Álvaro Núñez de Vaca por el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos fue su contacto y convivencia con diversas tribus nativas. Es decir, que no vivió solo en una, vivió en varias. Estos encuentros no solo tuvieron un impacto significativo en la vida del explorador, sino que también dejaron una huella duradera en la historia de las interacciones entre los europeos y los pueblos indígenas. El impacto cultural de estos encuentros fue profundo y variado. Cabeza de Vaca y sus compañeros se vieron inmersos en costumbres, tradiciones y modos de vida radicalmente diferentes a los que estaban acostumbrados en Europa. Aprendieron a adaptarse a nuevos entornos, a utilizar plantas y hierbas desconocidas y a establecer relaciones con las comunidades indígenas. Vamos a ver. Que los conquistadores fueron los que se adaptaron a los indígenas y aprendieron de los indígenas, y los indígenas aprendieron de los españoles. Este intercambio cultural no fue unilateral, ya que los nativos también se vieron influenciados por la presencia y las prácticas de los recién llegados. Claro, es que los que habían llegado allí estaban tremendamente avanzados y ellos estaban en la edad de piedra. Eran recolectores, cazadores, recolectores. Por otro lado, el viaje de Cabeza de Vaca también supuso un aprendizaje invaluable para los europeos. Es que es impresionante, es apasionante esta historia. Yo tenía muchas ganas de hablar de Cabeza de Vaca. A través de sus interacciones de las tribus nativas, el explorador adquirió conocimiento sobre la geografía, la flora, la fauna y las dinámicas sociales de las regiones que recorrió. No solo hizo eso, como pudo, o tenía una memoria más que la de mi ordenador, o tomaba apuntes. ¿Dónde? Pues en pieles tomaría apuntes, harías una especie de pergaminos o lo que fuera. ¿Qué es un pergamino? Pues la piel de un cordero, o en este caso puede ser pues la piel de un bisonte, o de un perro, o de lo que sea, yo qué sé. Pero él debería tomar apuntes, y apuntes tomaría, y referencias sobre lo que iba viendo. A través de sus interacciones con las tribus nativas, el explorador adquirió conocimiento sobre la geografía, la flora, la fauna y las dinámicas sociales de las regiones que recorrió. Señores, que en una vida tan dura como la que pasó Cabeza de Vaca,
yo no creo que tengas bastante espacio en tu disco duro, es decir, en tu cerebro, para tener tanta memoria. En algún sitio lo apuntaría. ¿Cómo? Ah, no lo sé. Estos conocimientos resultaron fundamentales para su supervivencia y para la posterior expedición de búsqueda de otros territorios. Pues aquí lo que nos están diciendo es que la experiencia de Cabeza de Vaca pues sirvió y para mucho para otros adelantados o exploradores que fueron mandados hasta que se terminara la Tierra y más allá. Y todos con la misma consigna. Entra en cualquier agujero, en cualquier historia, porque te puedes encontrar cualquier cosa ahí dentro. Cualquier cosa puede ser una pintura, algo que te indique alguna historia, que te vaya indicando cosas sobre la cultura, sobre lo que veas. Si ves un barranco, pues métete a ver lo que hay. Y así, y así, y así. Si te encuentras en un precipicio, baja abajo a ver qué hay. Y así se descubrió el Gran Cañón y otras cosas, el Gran Cañón del Colorado. Un ejemplo concreto de este aprendizaje, su evidencia en el relato de la Cabeza de Vaca sobre el uso terapéutico de ciertas plantas por parte de los indígenas que luego él mismo aplicó para tratar a sus compañeros enfermos. Y eso, señoras y señores, se llama, pues, compartir los conocimientos. ¿Qué pasa? Que Cabeza de Vaca tenía muchísimos más conocimientos que los chamanes indios, porque estaba muchísimo más avanzado y tenía más conocimientos. Este tipo de intercambio de conocimientos y prácticas entre culturas demuestra la riqueza y la importancia de los encuentros interculturales. Para los indigenistas, pues aquí tenéis un claro ejemplo de que no, de que es mentira, de que vuestra historia no se mantiene nada. Pero, en fin. Los encuentros de Álvaro Núñez de Vaca, Cabeza de Vaca con las tribus nativas tuvieron un impacto cultural significativo, enriqueciendo tanto la vida del explorador como el conocimiento europeo sobre las tierras recién descubiertas. Estas experiencias ilustran la complejidad y la riqueza de las exploraciones, de las interacciones entre diferentes grupos humanos, así como la capacidad de adaptación y aprendizaje que caracterizó a Cabeza de Vaca y sus compañeros durante la travesía. Y esto ya se está terminando, El viaje a través de Norteamérica, descubrimientos geográficos y naturales. El viaje de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca a través de Norteamérica fue una travesía llena de descubrimientos geográficos y naturales que marcaron un hito en la exploración del continente. Durante su odisea, Cabeza de Vaca y sus compañeros enfrentaron numerosos desafíos, pero también tuvieron la oportunidad de observar y documentar la flora, fauna y geografía de las tierras recorridas. Uno de los descubrimientos más significativos de Cabeza de Vaca fue el avistamiento del río Mississippi, el cual quedó registrado en sus crónicas y cartas. Este hallazgo representó un hito en la cartografía de la región y abrió nuevas posibilidades de exploración y colonización en el continente. Como curiosidad les diré que el Mississippi creo que es el único río, de los pocos ríos, que aún no tienen su cauce totalmente definido. Y es un río enorme. Después del Amazonas creo que es el más caudaloso que hay en el mundo, no lo sé, pero por ahí. Además de sus descubrimientos geográficos, Cabeza de Vaca también observó de cerca la vida natural de la Norteamérica, documentando especies, plantas y animales que eran desconocidas para los europeos de la época. Sus relatos detallados proporcionan valiosa información sobre biodiversidad del continente, así como las prácticas de las tribus indígenas con las que entraron en contacto. Por eso sabemos que eran cazadores recolectores, es decir, pura edad de piedra. Pura edad de piedra.
Los descubrimientos geográficos y naturales de Cabeza de Vaca durante la travesía no solo enriquecieron el conocimiento del mundo en esa época, sino que también sentaron las bases para futuras expediciones y exploraciones en Norteamérica. Claro, te sirve muchísimo la experiencia pues, de una persona que ha estado 10 años perdido y viviendo con los nativos. Como prisionero, como esclavo, como guerrero, como chamán, como curandero, como todo, como Dios, como Dios, porque lo consideraban un Dios. Sus observaciones y relatos contribuyeron significativamente al avance de la cartografía y la comprensión de la naturaleza en el continente. Los que llegaron después empezaron a descubrir todo, absolutamente todo, todo, todo. Todos los que descubrieron los norteamericanos ya lo habían descubierto los españoles 300 años antes. Todos los que descubrieron los ingleses, los franceses, ya lo habían descubierto los españoles. Pero la leyenda negra, ahí está. Regreso a España y legado de Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca. Una vez, bueno, ya hasta aquí, Una vez de regreso en España, Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca publicó sus experiencias en el Nuevo Mundo en un libro titulado Naufragios y Comentarios. Este relato detallado de su odisea proporcionó a los lectores europeos una visión sin precedentes de las tierras y pueblos que se habían encontrado. Además, su obra incluía descripciones de las costumbres, la flora, la fauna y los pueblos indígenas, lo que la convirtió en una fuente invaluable de información sobre el continente recién descubierto. Es que encima, al proporcionarte la información de las costumbres de las tribus de Norteamérica, eso facilitaba muchísimo más el trato con ellos. Sabías cómo entrarles, cómo tratarlos, que se sintieran seguros, respetados. Así te aceptaban mejor y ellos se integraban mejor y sabiendo lo que sabían, pues los españoles lo que buscaban era lo mejor para los nativos, y lo mejor es que se acercaran a la Nueva España, a lo que queda hoy de la Nueva España, México, porque allí estaban muchísimo más avanzados, no por los nativos originales que había, es decir, porque ya habían sido cristianizados, evangelizados, ya habían aprendido a cultivar tierras, a tener ganados, esto, aquello, lo otro, y entonces lo que pasa es que no se llevaban bien. El legado de Cabeza de Vaca fue significativo, ya que sus escritos contribuyeron a la creación de un retrato más preciso y completo de las tierras del Nuevo Mundo en la mente de los europeos. Sus relatos también inspiraron a futuros exploradores colonizadores, brindándoles información crucial sobre lo que podían esperar encontrar en sus propias expediciones. Y hasta aquí, pues lo dicho, Cabeza de Vaca, la vida de Cabeza de Vaca es toda una novela de aventuras, toda una película de aventuras, pero real. Y como siempre, por los envidiosos, los traidores, los mangantes, los garbanzos negros, pues hacen de las suyas, pero al final la verdad es la que triunfa. Voy a intentar colgarles un par de enlaces, así, al tuntum, sobre Cabeza de Vaca, y nada, yo no los voy a ver, y nada, es decir, que voy a colgar al tuntum, al azar, sobre Cabeza de Vaca. Y nada, pues amigos, que para mí un placer hablar de historia, que me encanta, y hablar sobre todo de Cabeza de Vaca. Y si se dan cuenta, del primero que he hablado ha sido de Cabeza de Vaca.
incluso antes de Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón hablé el otro día de él, pero del primer gran explorador que ha hablado, del primer gran adelantado, ha sido de Cabeza de Vaca. Y nada, es que es toda una pasada la vida de Cabeza de Vaca, pero es que la de los demás tampoco se queda atrás. Y es que tenemos tantos y tantos y tantos que esto da para hacer un canal solo para eso. De hecho, hay canales que se dedican solo a esto. Señores, un placer. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia y nada, y conocerla, sobre todo conocerla. Y que seréis informados si se han enterado, que estoy seguro que sí. Si lo desconocían, ahora ya lo saben. Pueden profundizar más. Hay un montón en internet, pero yo siempre les remito a los libros de historia. A los libros de historia. Pero en internet hay información de sobra. De sobra. Hay toda la que quieran sobre Cabeza de Vaca. Pues nada, pues que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, hola, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, España. Que deseo a todos que tengan muchísima salud y que mañana más. ¿Qué? Ni idea, como de costumbre. Bueno, y que estoy grabando mucho en el mismo tiempo. Por eso siempre voy con la misma ropa. Bueno, que Dios les bendiga.